Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Continuamos en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental. Hemos estado con la señora Contralora, doña Marta Acosta, conversando sobre la Contraloría General de la República. Doña Marta, uno de los temas de mayor preocupación para los costarricenses es el estado de las finanzas públicas. ¿Y quién más que usted y su organización que conoce el detalle de la situación actual? Entonces, si nos pudiera ampliar en función de las comparecencias que usted ha tenido y de las advertencias pasadas que se han venido dando, ¿cuál es la situación real de las finanzas públicas en el país? Bueno, las finanzas públicas costarricenses se encuentran en franco deterioro. Todos conocemos que tenemos un déficit fiscal creciente, todos los años viene en aumento. Esto es que gastamos más, digamos, de lo que estamos generando, de los ingresos que generamos, y esa brecha se está llenando con endeudamiento. Endeudamiento que viene igual creciendo casi que a 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto por año. Este año vamos a cerrar con un 53% del PIB, y para que todos nos entendamos, cada punto porcentual del PIB ronda por los 335.000 millones de colones. El Banco Central de Costa Rica mismo ha dicho que el umbral o el nivel de sostenibilidad de la deuda de un país como Costa Rica ronda alrededor del 48%, y ya nosotros vamos para el 53% este año. Es una cifra muy alta. El país cada vez se está endeudando más para poder cerrar esa brecha. Perdón que la interrumpa, entiendo yo que desde el punto de vista de la tesorería, ¿verdad?, los ingresos normales cubren apenas como un 52% de los gastos, y eso obliga a cerrar con deuda. Obliga a que nos tenemos que endeudar cada vez más para poder hacerle frente a las obligaciones del Estado. Aquí mencionar, por ejemplo, que a junio de este año los ingresos crecían a una tasa de un 1,5% y los gastos crecían a una tasa de un 8,6%. Entonces, la diferencia es superior, digamos, es muy alta, y el país no está haciendo cambios sustanciales para frenar el gasto. O sea, estamos comprometiendo no solamente el bienestar actual, sino de las nuevas generaciones. Nos estamos comprometiendo en el tanto no se tomen medidas de carácter estructural, y cuando digo carácter estructural me refiero a medidas de fondo, medidas, digamos, que se van a lograr en el mediano y largo plazo, que incluso van a requerir posiblemente cambios legales y hasta constitucionales si realmente quisiéramos poner en orden las finanzas públicas, porque todos sabemos que se discute una reforma fiscal en este momento, que se discute un presupuesto extraordinario, y quizás hasta se presente un segundo, o se va a presentar un segundo presupuesto extraordinario, pero esas 3 acciones no son suficientes para solucionar el problema fiscal que tenemos, porque nuestro tema fiscal es un tema que tiene raíces más profundas y que requieren cambios de fondo. Cambios como cuáles, bueno, si el país está dejando de generar ingresos, ¿verdad?, entonces va a tener que revisar su sistema tributario, va a tener que modernizarlo, va a tener que poner a pagar impuestos un grupo de empresas o un sector de la economía que actualmente no está pagando impuestos, o va a tener que revisar el tema de evasión más a fondo, ¿verdad?, o va a tener que revisar las exoneraciones, o no, porque no son excluyentes, ¿verdad? Va a tener que revisar un grupo de temas ahí, digamos, que son gruesos y que requieren cambios. Y por el lado del gasto, por supuesto, tiene que ser, o sea, esto no es un tema solo de más impuestos. ¿Y hay algún rol de la Contraloría desde el punto de vista de revisar la eficiencia en el uso de los gastos? Pues claro, la Contraloría tiene un rol importante ahí. Y también en el tema de los gastos, porque esto no es solo un tema de impuestos o de más ingresos, sino también porque eso sería como tener un canasto con un hueco. Usted le echa más ingresos, pero el gasto sigue creciendo, ¿verdad? Y el tema nuestro es que tenemos un gasto corriente que crece de manera inercial, y cuando digo gasto corriente me refiero
a las transferencias que hace el gobierno, a las remuneraciones que paga el gobierno, a los intereses de la deuda del gobierno, y eso crece de manera inercial, aunque tengamos una inflación cero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo detener eso? Es un tema, digamos, estructural, que pasa por revisar destinos específicos, o sea, las platas que el gobierno pasa porque hay requerimientos legales o constitucionales, porque el presupuesto de la República está bastante atado por estos destinos, digamos, y por las transferencias, básicamente las corrientes, ¿verdad? Porque el gobierno transfiere transferencias corrientes y también de capital, que son las menores, las menos, digámoslo así. Entonces, esos temas de fondo, por el lado del gasto, hay que revisarlos y ajustarlos a la realidad económica y social del país si realmente queremos solucionar el tema fiscal. Muy bien. A propósito, las últimas semanas se habla de algunas faltantes, les han puesto un montón de términos, agujeros en el presupuesto. Inicialmente la señora ministra reconoció de unos 43 mil millones de colones. Usted después amplió y dijo que la cifra más bien rondaba los 180 mil millones. Luego se habló de 600 mil, 900 mil. Tal vez si nos explica un poco de dónde surge todo esto, las magnitudes y el por qué. Sí, bueno, dijimos que el presupuesto es una previsión de gastos y una previsión de ingresos. Entonces, para el 2018, el gobierno previó una suma X para amortizar deuda, ¿verdad? Es decir, para pagar la deuda. Resulta y sucede que a finales del 2017 el gobierno colocó 819 mil millones de deuda, es decir, recogió en el mercado, digamos, para financiarse 819 mil millones que tenía que pagar en el 2018, ¿verdad? Y además tenía la expectativa de que iba a lograr canjear, es decir, que parte de esa deuda la iba a mandar a un plazo más largo. Convencer ¿verdad? al inversionista, no le pago ahora, sino deme más plazo. Sí, entonces resulta que esa expectativa de canje no se logra y entonces se hace el hueco, para decirlo, el agujero en el faltante en el presupuesto de la República, y de ahí que se anuncia que se va a presentar un presupuesto extraordinario por 600 mil millones netos, ¿verdad? Además, ¿y de esto no estaba enterada la Contraloría? La Contraloría se enteró a posteriori. Cuando estábamos haciendo el informe que presentamos ahora el 10 de agosto, en donde decimos el monto de los 182, pero eso es algo distinto, digamos, se presenta en los 600 mil para que la Asamblea Legislativa le autorice al gobierno, le levante el nivel de endeudamiento por 600 mil millones. Cuando se menciona el monto de los 48 mil por parte de la señora ministra, ella se estaba refiriendo a que se estaba pagando ya sin contenido presupuestario, es decir, sin autorización legislativa, el monto de 48 mil millones. Cuando la Contraloría hace su estudio y revisa esa suma de 182 mil millones, que es mayor, es la suma de lo que había, digamos, pagado ya al 30 de julio sin contenido, pero porque ahí se estaban agregando 134 mil millones de largo plazo. Es decir, no se mencionó la cantidad global, sino que la ministra se refería al corto plazo. Al corto plazo, una parte de... Ese es, digamos, los 48 y los 182. Los 300 mil que se han mencionado es la cantidad eventual de un segundo presupuesto extraordinario que la Contraloría considera que va a rondar los 334 mil, porque, digamos, es la caída en los ingresos, digamos, se está recaudando menos por impuestos porque hay, digamos, una desaceleración de la economía. Entonces, la Contraloría hace un par de semanas certificó, digamos, que hay una caída por 334 que eso le puede pasar a cualquier gobierno, no se dan los supuestos, se cae la actividad económica. Exacto, eso no es, digamos, eso es ya por la situación, digamos, la coyuntura que vive el país.
Eso no es un error de cálculo ni nada por el estilo, sino que los ingresos se calculan de acuerdo con los, digamos, indicadores macroeconómicos del Banco Central, que bajaron para este año, entonces igual bajan los ingresos. Entonces, ese segundo presupuesto extraordinario eventualmente lo va a presentar el Ministerio de Hacienda. Entonces, esas son las diferentes cifras que se han manejado. Muy bien. Y entiendo yo que iniciamos ahora en septiembre el proceso de presupuestación del año 2019, así es. No, ya digamos, el proceso de presupuestación se inicia desde junio, cuando todas las instituciones que conformamos ese presupuesto del gobierno central le presentamos nuestro proyecto al Ministerio de Hacienda. Entonces, eso fue al 15 de junio. Durante el 15 de junio al 1 de septiembre, Hacienda consolida, revisa que esté ajustado a las directrices, etcétera, todo lo que ellos hacen, y se lo presentan a la Asamblea Legislativa. Ahora empieza todo el periodo de discusión ya en el Poder Legislativo, y la Contraloría va a presentar su informe al 30 de septiembre. O sea, ya el 1 de octubre está en la Asamblea, luego me llaman, comparezco, explico, sigue la discusión y ya el 30 de noviembre tendrían que aprobarlo. ¿Juega algún rol la Contraloría de recomendación por el conocimiento que ustedes tienen en búsqueda de una mayor eficiencia del gasto público, de un rediseño institucional? 300 y resto de entidades, ¿hay posibilidad de simplificar eso, hacerlo más eficiente? Sí, bueno, ese es un tema de eficiencia y calidad del gasto. La Contraloría en sus memorias ha hecho observaciones sobre el diseño institucional, sobre la dispersión que existe, sobre duplicidades que existen. Incluso hemos hecho algunos estudios, digamos, concretos en algunas instituciones en donde le hemos solicitado a las autoridades legislativas que valoren la posibilidad de si debe continuar o no una institución, o a las mismas instituciones que tomen decisiones, ¿verdad? Porque hay instituciones que absorben fondos públicos valiosos y que no necesariamente están dando, digamos, el resultado que la ciudadanía requiere, ¿verdad? Entonces, en el pasado recuerdo casos como Judesur o casos como el Consejo Nacional de la Producción o el mismo INBU, cuando estuvo en alguna situación, digamos, muy deficitaria de sus finanzas públicas, sí hemos hecho ese tipo de estudios. Sin embargo, proponer el rediseño ya institucional, cómo debería ser, y eso no es ya una competencia de la Contraloría. Eso le corresponde al gobierno, al Ministerio de Hacienda. Claro, eso es un tema ya de política pública. Muy bien. Muy bien, hemos estado ampliando la función de la Contraloría General de la República, específicamente con el presupuesto y una explicación de los faltantes que se dieron al nivel del año 2018, que como la señora Contralora lo mencionó, obedece a distintas razones. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.